let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Si prestas atención a las noticias sobre tecnología, te darás cuenta de que hay un patrón muy extraño. Un día sale un estudio diciendo que las redes sociales nos están deprimiendo, y al día siguiente aparece un especialista en la televisión asegurando que los videojuegos hacen a los niños más inteligentes. ¿A quién se supone que debemos creerle? En la primera parte de esta serie analizamos cómo el neurocientífico Michel Desmourguet nos advirtió en su libro La fábrica de cretinos digitales sobre el daño masivo que las pantallas están causando en nuestra generación. Pero eso nos deja con una pregunta gigante. Si la ciencia es tan clara sobre los daños, ¿por qué seguimos escuchando a expertos decir que todo está bien? Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 2 de la primera parte del libro de Desmourguet, un capítulo titulado de forma muy sarcástica, Palabras de expertos. Aquí, el autor nos revela el manual de instrucciones exacto que usan los medios de comunicación y la industria tecnológica para manipular la opinión pública, silenciar la ciencia real y hacernos dudar. Vamos a desmenuzar las 4 tácticas sucias de manipulación que expone el autor. Pero ojo, quédense hasta el final, porque hoy no voy a darle la razón en todo a Michel Desmourguet. Vamos a plantear un debate necesario, porque, irónicamente, el autor podría estar cometiendo el mismo pecado que critica. Empecemos. Bienvenidos, por favor recibamos con un gran aplauso a nuestro invitado especial, Emanuel Alzate. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias por venir a nuestro show. Desmourguet inicia este capítulo describiendo lo que él llama el experto omnisciente, ese típico opinólogo que invitan a los programas de televisión o que escribe columnas en los periódicos. Según el autor, el arma definitiva de estos individuos es la palabrería. La primera táctica es desacreditar los discursos alarmistas. Cuando a este experto se le presenta un dato científico real e irrefutable sobre el daño de las pantallas, su respuesta nunca es científica. Su respuesta es dejar el tema de lado, reorientar el debate hacia algo más filosófico y acusar a los científicos de ser alarmistas o unos reaccionarios que odian el progreso. Si esa palabrería no funciona, el experto pasa a la táctica número 2, manejar la ironía. Desmourguet pone ejemplos reales de cómo cuando los investigadores publican estudios serios demostrando que el consumo audiovisual tóxico daña a los adolescentes, estos expertos mediáticos recurren a la ironía fácil. En lugar de rebatir con datos, se ríen de la investigación en público, haciendo chistes para que el estudio parezca ridículo a los ojos del espectador. Es una manipulación psicológica brillante. Si te ríes de algo, le quitas toda su autoridad, sin necesidad de haber demostrado que el estudio estaba equivocado. Esto nos lleva a la tercera premisa fundamental de Desmourguet en este capítulo, subtitulada Ante todo, no tengas en cuenta los hechos. El autor nos dice que para echar por tierra una investigación que resulta incómoda para las empresas tecnológicas, los expertos ni siquiera se toman la molestia de leerla. Desenvainan un arsenal de palabras genéricas para matar el debate de raíz. Si un estudio demuestra que el uso de tablets en bebés retrasa el lenguaje, el experto en televisión dirá que el estudio es exagerado, sesgado, dogmático o culpabilizador para los padres. Desmourguet analiza entrevistas reales donde se les pregunta a estos especialistas sobre el bajo rendimiento escolar por culpa de la televisión o las pantallas en los cuartos de los niños. En lugar de aceptar los hechos,
Los expertos diluyen la culpa, argumentando que el problema no es la pantalla, sino el entorno sociocultural o cualquier otra excusa. Todo con tal de proteger el dogma de que la tecnología nunca es la responsable directa. Y finalmente, el análisis científico principal que Desmurguet expone en este capítulo es la táctica del cherry pick. ¿Y qué es esto? Es cuando ignoras el 99% de la evidencia que demuestra que algo hace daño y te agarras desesperadamente del 1% de estudios que muestran un pequeño beneficio para poder vender la idea de que todo el producto es bueno. Desmurguet utiliza un caso real y polémico, un dictamen emitido por la mismísima Academia de las Ciencias de Francia sobre el supuesto beneficio de los videojuegos. Los defensores de lo digital aman citar artículos científicos que afirman que los llamados videojuegos de acción mejoran la capacidad de atención visual. Desmurguet despedaza esta narrativa. Nos explica que los medios y los expertos toman esa pequeñísima ventaja visual, que de poco sirve en la vida real, para justificar horas de pérdida de sueño, sedentarismo y aumento de la agresividad. Para el autor, estos supuestos dictámenes científicos son una farsa orquestada para no molestar a la billonaria industria de los videojuegos. Hasta aquí, los argumentos de Michel Desmurguet en este segundo capítulo suenan impecables. Nos revela que hay expertos comprados, medios pusilánimes y una industria que nos vende humo para mantenernos conectados. Pero aquí es donde yo levanto la mano, detengo el carro y planteo un disenso profundo con el autor. Desmurguet acusa a todos los investigadores que hablan bien de alguna tecnología de usar palabrería, de no tener rigor y de hacer cherry picking. Pero, ¿no está cometiendo él exactamente el mismo error? ¿No está usando la táctica de desacreditar a cualquiera que no piense como él, tratándolos de ignorantes o vendidos a la industria? Vamos a revisar el ejemplo de los videojuegos de acción que él tanto critica. Desmurguet hace parecer que los estudios sobre los beneficios cognitivos de los videojuegos son investigaciones marginales y de mala calidad. Sin embargo, la ciencia técnica más robusta y actual dice lo contrario. Existen neurocientíficas cognitivas de renombre mundial, como la doctora Daphne Bavelier de la Universidad de Ginebra y el doctor C. Sean Green, que llevan décadas investigando esto con un rigor intachable. No son charlatanes de televisión. En diversos metaanálisis, que es la cúspide de la evidencia científica, han demostrado empíricamente que los videojuegos de acción no solo mejoran una simple atención visual. Estos juegos aumentan la plasticidad cerebral, mejoran la flexibilidad cognitiva, el razonamiento espacial y la capacidad de procesar múltiples fuentes de información bajo estrés. De hecho, un macroestudio de la Asociación Americana de Psicología, APA, demostró que el razonamiento espacial entrenado por videojuegos de acción es comparable a los resultados obtenidos en cursos universitarios intensos. Eso no es palabrería, es ciencia dura y pura. Cuando Desmurguet se burla de estos dictámenes, como el de la Academia de Ciencias, cae en el sesgo de confirmación. Como su premisa es que la pantalla es una fábrica de cretinos, cualquier investigador que demuestre que una pantalla puede fabricar, por ejemplo, cirujanos con mejor precisión visual o pilotos más rápidos, es automáticamente tachado por él como un aliado del diablo mediático. El segundo capítulo de La fábrica de cretinos digitales es una obra maestra para entender cómo se manipula la información en la era mediática. Desmurguet nos enseña a no tragar entero cuando un experto de corbatas sale a la televisión diciendo que no te preocupes si tu bebé de 1 año ve 3 horas de iPad al día, apelando a que es un nativo digital. En eso, el autor tiene toda la razón. La industria ha creado una estrategia de la duda para que los padres no limiten el consumo. Pero debemos tener muchísimo cuidado con el extremismo inverso. No todos los investigadores que descubren beneficios en la tecnología son mercenarios de Silicon Valley. La realidad científica es gris, no blanca o negra. La tecnología puede ser una herramienta neurocognitiva increíble si se usa de manera activa, como aprender a programar, jugar títulos de estrategia o resolver problemas complejos. Y un veneno si se usa de manera pasiva, como el scroll infinito de TikTok por horas. En resumen, Desmurguet acierta en el diagnóstico de la manipulación mediática, pero falla al intentar meter a toda la ciencia que lo contradice en el mismo saco de basura. ¿Qué piensan ustedes de este debate? ¿Creen que los expertos en la televisión realmente nos manipulan por mandato de las grandes corporaciones? ¿O creen que autores como Desmurguet exageran para vender más libros sembrando el pánico?
Quiero leer toda su sabiduría digital en la caja de comentarios. Si este análisis crítico les gustó, apoyen el video con un like, compártanlo con alguien que pase mucho tiempo en su celular y suscríbanse. Recuerden cuestionar a los expertos, incluso los que escriben libros y por supuesto, incluso a mí. Nos vemos en el próximo video.